Hoy vamos a recordar un pasaje que hace algunos años atrás predicamos. Ya si el Señor lo permite, en la próxima semana volvemos a retomar el libro de Romanos. Pero vamos a ver hoy 2 Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18. 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 16 al 18. Leemos y luego vamos a orar. Lea conmigo, luego mantenga ahí su Biblia abierta para seguir la lectura. Dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta hermosa, preciosa reunión que estamos teniendo junto con nuestros hermanos, por todas las actividades que hemos podido realizar para alabar y exaltar tu nombre. Te pido ahora por el tiempo de la exposición bíblica, primeramente que me puedas dar entendimiento para que pueda predicar con fidelidad, con claridad, con sencillez, que me llene de tu Espíritu Santo para que pueda entonces predicar tu palabra y pueda entonces hacerlo de una manera que te honre. También te ruego por cada uno de mis hermanos que abra su entendimiento para que ellos puedan entender correctamente la Escritura, las verdades universales que encontramos en este pasaje, que puedan creerlo de todo corazón y poder aplicarlo a su vida para que ellos puedan crecer. Ruego que bendigas este tiempo y que podamos hacerlo todo para tu gloria. En Cristo Jesús lo pido. Amén. El título del sermón es: en la adversidad el cristiano no afloja. Así se llama. En la adversidad el cristiano no afloja. Una de las grandes virtudes que se les reconoce a los argentinos, no a todos, pero a muchos sí, es la capacidad que tiene el argentino de reinventarse ante la adversidad. Habiendo pasado, usted conoce, ¿no?, tantas crisis monetarias, es llamativa la manera en la que muchos habitantes de nuestro país, como decimos acá en Argentina, la reman, ¿no?, con dulce de leche, procurando una y otra vez salir adelante, incluso cuando todo va para atrás, ¿no? No es raro, por ejemplo, el caso de un comerciante cerca de casa que durante la época de la cuarentena muy estricta, usted sabe, ¿no?, que estaba el año pasado, que no permitían a la gente trabajar, parecía que tenían que vivir el aire, ¿no? Y él, por ejemplo, tenía una venta de ropa, un negocio de venta de ropa que no era esencial, entonces tenía que mantenerse cerrado. Y bueno, esta gente sacó toda la ropa del negocio, ¿no?, muy lindos los cartelitos, y se puso a vender galletitas, como para no cerrar. Y le fue bien, porque pasó el tiempo, se acabó la cuarentena y sigue el cartel precioso, como vieron los carteles hermosos de venta de ropa, pero ahí sigue con las galletitas, con todo. Entonces, evidentemente, la gente se va reinventando, ¿no? Y así como este ejemplo, hay miles de nuestro país de personas que, a pesar de muchas situaciones difíciles que les toca pasar, no aflojaron, ¿no?, sino que, como decimos, ¿no?, le han puesto el pecho, ¿no?, a la situación para intentar salir a flote. Ahora, ¿por qué menciono esto al comienzo? Bueno, porque algo similar pasa con el creyente genuino. Las aflicciones que vienen a su vida parece que a veces lo van a derrumbar, pero incluso cuando parece que el creyente genuino no da más, sigue adelante en el camino del Señor, sigue adelante. Pero no se debe a una actitud propia o natural, o no se debe a que viva en un contexto de una nación complicada como la nuestra, o en un país difícil, sino que sigue adelante, evidentemente, por medio de la gracia y el poder de Dios que actúa en su vida. Es solamente por eso que el creyente no renuncia a su fe. No se debe a otra cosa que no sea la gracia y el poder de Dios. Como decía un predicador, no hay grandes hombres de Dios, sino hombres pobres, débiles y pecadores que tienen un Dios grande y misericordioso. Esta es la realidad. La realidad es que para cada hijo de Dios también, la vida nunca va a ser sencilla. Hace un ratito escuchamos algo de eso cuando cantábamos. Siempre pasa momentos de aflicción que lo hace tambalear, pero así todo puede seguir adelante. Puede y debe seguir adelante, y lo hace. El creyente genuino sigue adelante. Justamente el pasaje de hoy nos brinda algunas claves de cómo es que el cristiano logra proseguir en el sendero que lo lleva a la vida eterna
y que remarca el hecho de que aunque en algunos momentos parece que el mundo entero se desploma alrededor de ese creyente, en Cristo el cristiano tiene el ancla segura que lo mantiene firme en las peores tormentas que le toca pasar. Sin lugar a dudas, hermanos, el apóstol Pablo era un ejemplo de un cristiano que había sufrido muchísimo por su fe. Pero estas aflicciones que vivió en su vida no hizo que tiraran la toalla, sino todo lo contrario. Él seguía fiel porque estaba siguiendo las pisadas de su Señor. Él seguía adelante. La enseñanza de esta sección es una gran lección, no solamente para los corintios que fueron los receptores de esta carta, sino también para todos los creyentes, porque justamente proviene el testimonio de un cristiano que, considerando las cosas de acuerdo a lo que Dios dice y no de acuerdo a las circunstancias que puede pasar, es que logró andar de una manera que honró al Señor. Es un testimonio vivo para nosotros el del apóstol Pablo que escribe en esta sección a los corintios. Pensando, hermanos, entonces, que es muy probable que la aflicción llame a tu puerta en cualquier momento, o incluso ya golpeó en estos días, creo que el sermón de hoy va a ser de mucha fortaleza, de mucho ánimo y consuelo para cada uno de los que estamos aquí. Por eso te animo a que me puedas seguir en el día de hoy. El tema del sermón es el siguiente: el creyente puede mantenerse firme sin desmayar cuando sufre aflicciones en la vida cristiana. El creyente puede mantenerse firme sin desmayar cuando sufre aflicciones en su vida. ¿Cómo lo logra? Bueno, el pasaje nos muestra 3 enseñanzas que cada creyente debe considerar y creer para poder lograrlo. 3 enseñanzas tiene el pasaje que tenemos que entender, que tenemos que creer para poder entonces seguir adelante a pesar de las aflicciones que nos vengan. ¿Venimos bien? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Me siguen? ¿En el fondo todo bien? ¿Estamos? Genial. Vamos a ver entonces la primera de las enseñanzas, el versículo 16. El creyente que sufre aflicciones en su vida se desgasta exteriormente, pero se renueva interiormente. Esa es la primera enseñanza que tenemos que considerar y creer. El creyente que sufre aflicciones en su vida se desgasta de manera exterior, pero se renueva en su interior. El pasaje arranca en clara relación con la sección anterior de esta carta de Corintios. Dice: por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cómo se relaciona? Bueno, al comenzar con por tanto, lo que se va a dar es una conclusión con estos versículos de las verdades que se mencionaban en la sección anterior. La sección anterior comprende del capítulo 4, del versículo 7 al versículo 15. Hoy, por razones de tiempo, no vamos a verlo todo, pero ¿cuáles eran las verdades que aparecían en esa sección anterior? Que el Evangelio produce en la vida de los creyentes una obra poderosa. ¿Cuáles eran esos resultados? ¿O cuál era la obra? Bueno, que los hace más humildes, que los fortalece, que los lleva a un servicio sacrificado por los demás, que los lleva a tener convicciones firmes, que genera esperanza y un deseo diario por querer glorificar a Dios con todo lo que hacen. Todo eso es lo que produce el Evangelio en la vida del creyente. Ahora, al considerar todo eso, es que entonces aparecen estas palabras iniciales que llevan a la siguiente conclusión. Por tanto, estaría diciendo Pablo, a partir de toda la obra que el Evangelio produce en su vida, un creyente verdadero no puede ni debe desmayar jamás en el servicio que tiene por delante, incluso cuando vengan aflicciones en su andar. A partir de todo lo que el Evangelio ha hecho en su vida, no hay razón ni motivo para que desmayemos, incluso cuando vengan aflicciones. Pero aunque esto sea real, aquí se nos presenta el primer impedimento para no querer flaquear. La primera cosa que puede llegar a ser, o podemos pensar que puede ser de tropiezo, ¿cuál es? La fragilidad del cuerpo humano. Somos frágiles. Es evidente que ya sea por el paso de los años, por situaciones de enfermedad que puedan llegar a venir, o también por las muchas aflicciones en el camino, que el cuerpo se debilita y se desgasta y va perdiendo su resistencia. Esta semana hablaba con un par de treintañeros y le dije, ya chicos, la vida va pasando, ya no es como a los 20. Acostúmbrense y dense cuenta de esa realidad que los años pasan. Y se lo dice alguien que cumplió 40, ¿está bien? Que tampoco yo soy el de 30. Pablo, por ejemplo, había sufrido
bastante desgaste en su parte física. Tantos azotes, lapidaciones, naufragios y demás situaciones habían causado trastorno en su cuerpo. Él en esta carta menciona un montón de las cosas que sufrió. En Gálatas 6 y 7 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Él sabía lo que era. Probablemente, si vos le mirabas la espalda, te ibas a dar cuenta lo que era haber sufrido. Pablo tenía un lomo bastante sufrido por todas las aflicciones que pasó a causa del Evangelio. Todo eso hizo, como dice el pasaje, que el hombre exterior se vaya desgastando. En griego la palabra es diafteiro, que significa se va deteriorando, se va destruyendo, se va cansando, se va agotando. Pero aquí aparece la primera enseñanza que el creyente debe considerar para no bajar los brazos incluso en momentos de aflicción. ¿Cuál es? Que a pesar de que la parte física sufre un proceso de desgaste y que las aflicciones también generan eso, la parte espiritual se va renovando. La aflicción va causando desgaste al exterior, pero el efecto que produce en su interior es todo lo contrario, produce una renovación. ¿Qué significa esto? Bueno, por medio de algunos textos sabemos y entendemos que nuestro interior se tiene que ir renovando a diario. Eso lo entendemos, para que entonces nuestro interior se va renovando y nos vamos pareciendo más a Cristo y que entonces nuestra vida, al parecerse más a Cristo, pueda andar cada vez más de acuerdo a la voluntad de Dios. De esto vamos a hablar un poco la semana que viene cuando veamos Romanos capítulo 12. Dice versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿cómo logra eso el creyente? Bueno, para lograr eso es necesario que el creyente se someta a los medios de gracia que dispone. Los medios regulares de gracia, que usted lo conoce, la palabra de Dios, la oración, la comunión con otros hermanos, son medios de gracia que Dios usa para ir transformando nuestro interior. Pero además de esos medios mencionados, algo que también trabaja en la vida de cristianos para hacerlos crecer espiritualmente son claramente también las luchas, las pruebas y las aflicciones que recibís. Otra manera en la cual Dios va tratando con tu vida para hacerte crecer, para hacerte más como Cristo, son justamente las aflicciones. Por lo que entonces una vida llena de este tipo de momentos, al contrario de ser motivo de vergüenza o de tristeza, son motivos de glorificar, de alabar a Dios, como cantábamos hoy. Señor, te alabo incluso por los momentos de aflicción. ¿Por qué tendríamos que alabar al Señor por los momentos de aflicción? Porque nos renuevan por dentro. ¿Cómo lo hace? Lo logra entonces al humillarnos, al depender más del Señor y a esperar justamente en Él. Dios usa las aflicciones para que dependamos más de Él, para que nuestra fragilidad y debilidad corramos a Él y busquemos de Él y por medio de eso seamos más como Él. El apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, que dice ahí, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es la obra de Él en tu corazón, luego de padecer, que va a hacer que crezcas, que te afirme, que te establezca. Por eso necesitas pasar por esos momentos de prueba, para que Él vaya obrando en tu vida. La realidad, hermanos, es clara. Aquellos que sirven más fielmente en la obra de Cristo se desgastan mucho más rápido que los demás. Envejecen más rápido. Yo estoy más viejita porque... Se envejecen, se desgastan, se gastan más. Perdemos el pelo más rápido, ¿no? Sufren las consecuencias de su compromiso constante con el Evangelio. Dolores de cabeza, pérdida del sueño, de las ganas de comer, defensas bajas que a veces le provocan enfermedades y muchas otras cosas son parte de la vida del creyente que no anda a medias en su servicio para el Señor. La vida física se gasta con todo esto mencionado, pero en esta paradoja realmente
con todo esto el espíritu se fortalece, se santifica más, crece y madura en la fe. Y hace que entonces el creyente esté dispuesto hasta el fin de su vida para el servicio. Pablo, cuando va terminando esta carta, dice en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en definitiva en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Ven qué paradoja? Cuando parece que no doy más, es cuando más puedo. Porque estoy dependiendo menos de mí y más de Dios, y por lo tanto su poder se glorifica en mi debilidad. Esa es la paradoja del creyente. Pero también, hermanos, con la plena esperanza de que un día este cuerpo actual que se desgasta hasta morir será transformado para que cada creyente pueda tener un cuerpo nuevo que dice la Biblia que será glorioso y que ya nunca más se va a desgastar. Esa es la promesa para todos los cristianos el día de nuestra glorificación. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Un día seremos transformados. Cuenta una biografía acerca del famoso predicador John Whitefield, que el 29 de septiembre de 1770, cuando él se preparaba para predicar al aire libre en el pueblo de Exeter, en los Estados Unidos, alguien le dijo, Señor, usted está más apto para ir a la cama que para predicar. Eso es verdad, respondió Whitefield. Entonces él oró y dijo, Señor Jesús, estoy cansado en tu obra, pero no de tu obra. Si no he terminado mi curso todavía, déjame ir una vez más y hablar por ti en los campos, sellar tu verdad y venir a casa y morir. Dice la historia que cuando Whitefield subió al púlpito luego de esa oración, se hizo un silencio en la multitud mientras él se encontraba muy débil para hablar. Esperaré por la asistencia de gracia del Señor, dijo luego de varios minutos. Y entonces predicó sobre 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, el cual algunos dicen que fue su sermón más célebre. A la mañana siguiente, George Whitefield partió a la presencia del Salvador, que lo llamó a predicar su palabra. Esta verdad, hermanos, debe ser entendida y creída por aquel que se dispone a seguir las pisadas del Maestro. Seguir a Cristo te va a costar que tu cuerpo te pase factura. No creas que eso no te va a pasar y no esperes otra cosa. Pero así como eso es tan cierto, es igual de real que tu alma se irá renovando y fortaleciendo. Isaías capítulo 40, versículo 28 en adelante dice, ¿no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, cuando a veces pensamos en todo esto, de la renovación espiritual y el desgaste físico, se nos viene a la mente hombres y mujeres que fueron muy usados por Dios en la expansión del Evangelio. Pensamos en misioneros, en grandes obras como el que mencionaba recién Whitefield. O tal vez alguien está pensando de que esto de desgastarse por la obra y por servicio a Dios, esa es la actitud que se requiere de los líderes, de los pastores. Pero por ahí pensás que este pasaje no se aplica a vos. Por ahí vos decís, no, pero yo no me tengo que desgastar por la obra de Cristo. Bueno, eso es un error.
Esta enseñanza no se trata de resaltar solo a algunos cristianos en posición de liderazgo o algunos siervos y siervas de Dios relevantes en la historia, sino de notar este mismo principio para todos los creyentes. ¿Dios te dio un servicio, un don? Seguramente que sí. Bueno, si lo haces con fidelidad, tu vida se va a ir desgastando. Lo que pasa es que uno dice, bueno, pero yo no estoy muy desgastado. Bueno, en muchos casos no se desgastan porque no sirven con fidelidad. Con tristeza hay que decir que, por el contrario, algunos ya tienen un poquito de dolor de cabeza o ven que hace un poco de calor o frío y, por ejemplo, ¿no? Ya sábado a la mañanita, no hace frío, un poco de dolor de cabeza, no, hermanito encargado de limpieza, no, hoy no voy a ir a limpiar, me siento un poco mal, no, estoy con un poco de dolor de cabeza, ¿no? Y están así acostaditos, ¿no? Y claro, ¿qué te vas a desgastar así? Y el hermano nos dice, pero te tomaste una aspirina, no, ya el Señor me va a ayudar a que se me pase, ¿no? Y se quedan ahí. Eso no te va a desgastar. Claro que no. Esa persona quizás no se desgasten tanto como otros, pero tampoco se irán renovando en su interior como podría. ¿Te toca discipular a alguien? Bueno, tu vida se va a desgastar cuando justamente, por ejemplo, tengas que ir a visitar a ese discípulo y tengas que esperar un montón de minutos al colectivo, y si encima que lo esperaste media hora pasó que 10 personas paradas y el colectivo te dice, no te puedes parar, y dices, no, ¿cómo tengo? Y te desgasta eso, te desgasta. Y dices, Señor, tengo que ir a discipular, dame fuerza, y está. O te desgasta cuando estás en la noche y ya estás por acostarte, ¿no? Ya oraste, ¿no? Diste de comer a tus hijos, te fuiste a acostar y estás por acostarte, ¿no? Y no llegaste a poner el celular y te empieza a sonar el teléfono y viste, dices, ¿qué atiendo? ¿No? El hermano tal, ¿qué hago? Y lo atendés y ¿qué pasó? No, y te empieza a contar que está con problemas y tentación y vos ya estabas por dormir y decís, no, bueno, dale, vamos a orar y te quedás un rato charlando, ¿no? Y le empezás a hablar y a animar y estabas cansado, pero te animás porque, bueno, sabés que te necesita tu hermano y lo ayudás, ¿no? Te desgasta eso también. Ya por ahí te quedaste pensando, ¿no? ¿Será que se habrá quedado bien, no? Y te quedás mal. Eso desgasta. Familiares que se oponen a tu servicio, desgasta. Estados de salud te desgastan. Climas adversos para servir al Señor te desgastan. Son cosas que te desgastan, pero no son motivos suficientes para bajar los brazos en el servicio a Dios. Tenía un profesor, un pastor, que venían sus alumnos, ¿no? Que eran pastores, que venían a sus clases, ¿no? Y él contaba, ¿no? Que uno de sus alumnos, que era un pastor, no vino a una clase y entonces le preguntó, ¿no? A la siguiente clase que vino, ¿no? ¿Qué pasó que no viniste a la clase, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, mi esposa estaba ahí por tener familia y bueno, ella tenía una excusa y vos, ¿no? Era bravo. Hermano, estar dispuesto en circunstancias difíciles a seguir sirviendo al Señor te desgasta, pero va a renovar tu interior justamente al ponerte en plena dependencia a Cristo. Estás cansado, no das más, pero decís, Señor, fortalece mi vida, yo sé que esto lo hago para vos y ahí estás y el Señor te sostiene y te fortalece y vas y servís y ya no volvés igual a tu casa, volvés renovado, volvés animado. Hay personas que tienen esa mala idea, malísima idea de decir, no, hoy no voy a la iglesia, no, hoy no voy a servir porque no me siento bien, estoy medio... Cualquiera. Mirá si te vas a quedar a tu casa porque te sentís mal, pues estás medio bajoneado. Vení a la iglesia, serví al Señor y vas a ver cómo tus fuerzas se van a renovar. Esta tiene que ser tu oración al Señor, que fortalezca tu vida por medio del Espíritu Santo para servirle de una manera fiel en cualquier clase de circunstancia. Que Él renueve tus fuerzas. Nadie está pidiendo que seas fuerte. El problema es que somos débiles, pero dependemos poco del Señor. Pablo pedía a los hermanos
Dice en Efesios 3, 16 al 19, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. La siguiente enseñanza que nos da el pasaje es que el creyente que sufre aflicciones en su vida va produciendo un mayor peso de gloria para el futuro. No solo que se desgasta exteriormente y se renueva espiritualmente, sino que también su vida va produciendo un mayor peso de gloria para el futuro. Esto es lo que tenés que considerar y creer. El pasaje prosigue con una declaración tremenda. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que se expresa en esta porción es el resultado de las aflicciones. Obviamente no me estoy refiriendo a las aflicciones que son consecuencias acerca de los pecados cometidos. Si estás recibiendo una aflicción por haber pecado, arrepentite, pedile perdón al Señor. Si no, me estoy refiriendo a las aflicciones que provienen del servicio fiel en la obra de Cristo. ¿Cuál es el resultado que hay que esperar a partir de estas aflicciones? Por ser fiel al Señor, dice nuestro texto, un peso de gloria abundante en nuestra glorificación al final de los tiempos. El apóstol estaba convencido de que las tribulaciones que estaban sufriendo, dice, ¿cómo son? Dice, leves, o sea, livianas, no muy duras, esa es la palabra que utiliza. Ahora, usted conoce la historia del apóstol Pablo, todo lo que sufrió. ¿Cómo podía decir eso luego de todo lo que había sufrido en su vida por causa del Señor? ¿Cómo podía seguir diciendo que eran leves? Bueno, creo que entendía correctamente un concepto que remarca en esta segunda enseñanza que el pasaje nos da. Que comparando el sufrimiento que vivía en ese momento o el sufrimiento que vivimos por la obra, por causa de Cristo, con el resultado que esperaba ver cuando estuviera esperando en la presencia del Señor, la recompensa que le esperaban, la diferencia era absolutamente incomparable. Todo lo que podía pasar en ese tiempo en comparación con todo lo que recibiría en la eternidad era incomparable. Primero, que en tiempo no se comparaba. ¿Cuántos años de sacrificio por causa de Cristo se pueden vivir? 40 años, 50 años como mucho. ¿Qué es en comparación 40 o 50 años de servicio fiel a Dios con la eternidad? Es como un grano de sal en medio de un océano y totalmente insignificante. Pero también hay un segundo motivo que define que las tribulaciones momentáneas mencionadas, o sea, que se parecen en este tiempo, sean realmente leves. ¿Por qué también son leves? Porque no son nada en comparación con los beneficios que se obtienen de ellas en el futuro. No solo que son nada en tiempo, sino que en beneficio no tienen comparación en el resultado que se esperan. El texto presenta el resultado de una manera impresionante. Dice, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estas palabras aquí son bastante grandiosas, muy grandes. Se podría traducir como una gloria cada vez más excelente. Se podría traducir como una excelencia sobre excelencia. O también se podría, si lo queremos interpretar literalmente, como una abundancia grande de gloria hasta una abundancia mucho mayor. Mirad de grande. Aquí el término es hyperbole, heis hyperbole, o sea, extremadamente grandiosa. De muy grandiosa a recontra mucho mega archi grandiosa. Algo así más o menos, ¿no? Mucho énfasis hay aquí en esto que quiere decir. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, pensá lo siguiente, mirá, por favor. Es cierto que tus obras fieles en el camino del Señor no son un medio para alcanzar la salvación, ya que sos salvo solo por gracia. Eso Pablo lo ha explicado con bastante énfasis en capítulo 2 de Efesios, versículo 8, versículo 9, por ejemplo. Pero Dios te ha transformado
para que vos puedas hacer buenas obras. Sos llamado a hacer buenas obras. Él te ha preparado y te ha formado para que vos puedas hacer buenas obras. En Efesios 2:10, por ejemplo, habla de que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y por esta clase de buenas obras vas a recibir recompensas en el futuro. Pablo explica en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 al 14, que cada uno recibirá recompensa por lo que haya hecho, y si hizo buenas obras va a recibir una recompensa, dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, diferentes materiales, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, si tu servicio fue fiel, si fue de buenas motivaciones, entonces esa obra va a permanecer y va a recibir una recompensa. Cada cosa que hagas por el Señor fielmente, de corazón, con buenas motivaciones y para su gloria, va a recibir una recompensa. Eso es claro en la Biblia. Pero lo que se está diciendo aquí en esta sección es incluso más glorioso. Por cada buena obra que hayas hecho, dije entonces que va a recibir una recompensa, pero toda obra fiel hecha, incluso en los momentos de aflicción, recibirá una recompensa eterna que será mucho mayor. O sea, por cada recompensa, por cada obra buena que hagas durante este tiempo, ¿recibís una recompensa? El texto lo muestra que sí. Pero por cada obra fiel y buena que hagas en el momento de aflicción, va a ser una recompensa mucho mayor. Estarás, por así decirlo, construyendo con oro en vez de con plata, lo que hará que tu retribución eterna sea de un peso de gloria más grande. Solo para ilustrar un poco esta verdad. Solamente una ilustración, ¿no? Vos podés tal vez guardar dinero de tu salario en un plazo fijo, al cual un tiempo después te dará intereses, cuando vos quieras retirarlo, te dará un poco más de dinero a partir de eso que diste de tu salario. Ahora, tus buenas obras que haces de manera normal se pueden asemejar a eso. En cambio, tu servicio fiel y amoroso bajo el fuego de la aflicción sería como cobrar una herencia de un tío lejano al cual también decidiste invertir. Evidentemente, cuando retires de esos intereses, los intereses van a ser mucho mayores porque es mucho más lo que invertiste. Así de igual es impresionante esta verdad. Las bendiciones futuras no solo serán excelentes, abundantes y sin final, sino además las que realices fielmente en medio de la aflicción que te toca atravesar, incluso son más incomparables. Un poquito de esto también se nos muestra en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahora, esta realidad es algo que tenés que considerar y reflexionar, ¿no? Y creer de todo corazón. Tenés que considerarlo y creerlo. Hay algunos que dicen, no hay que servir al Señor esperando una recompensa. Creo que por medio de este texto tenemos que reflexionar de una manera distinta. Qué hermoso saber que Cristo decidió compartir de su gloria con nosotros por toda la eternidad. No servimos buscando una recompensa, pero Dios la prometió. Y si Él la prometió y nos dice que si le seguimos fielmente, cuanto más afligidos somos por su causa, mayor será la recompensa. ¿Cómo no hacerlo? Si el Señor, en un acto de bondad infinita, planificó dar recompensa tan grande a quienes le honran y le sirven fielmente, ¿por qué vamos a despreciar tan excelentes bendiciones? ¿Por qué lo haríamos? Como dijo alguna vez Jean Elliot, un misionero que murió al querer predicar el Evangelio a una tribu aborigen, no es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Ahora, este principio debería dar ánimo a todos los creyentes por igual. Hay veces que algunos consideran que solo los que predican o los que ejercen algún tipo de don público son los que obtendrán grandes recompensas, pero
eso es un pensamiento equivocado de acuerdo a este texto. La gloria en los creyentes no será juzgada por el tipo de servicio que realicen, sino por la fidelidad a ese servicio, por ser fiel a eso que han hecho. Se puede enseñar a veces o servir con malas motivaciones y no recibir recompensa por eso. Eso, por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 15, se nos habla de enseñar por malas motivaciones y eso no va a recibir recompensa. En cambio, un servicio fiel al Señor será muy valorado por Él, sea cual sea ese servicio. Algo de eso lo vemos reflejado en Mateo 25, 21, cuando el Señor dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En conclusión, dar la vida por causa de Cristo es una ganancia inmensa para el futuro. Es interesante ver que así como se usa la palabra hyperbolé para hablar acerca de la excelencia suprema, de la gloria futura, sea la misma palabra que se menciona para hablar acerca del sufrimiento extremo que se puede llegar a recibir a veces por la obra del Evangelio. Así como Pablo esperaba y enseñaba que había gloria futura inmensa para aquellos que eran fieles, también el sufrimiento podía ser muy grande en este tiempo. Él dice en 2 Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, aquí utiliza hyperbolé también, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdemos la esperanza de conservar la vida. Por lo tanto, pensando que se utiliza la misma palabra para un caso y para otro, la conclusión que podemos llegar es que a mayor aflicción, mayor fidelidad representa mayor recompensa. Cuanto más tremendo sea el sacrificio por causa de Cristo, mayor será el peso de gloria. Ahora, a veces cuesta pensar en esto, porque es cierto, a veces las circunstancias duelen mucho en nuestra vida. Creo que la solución más efectiva para los momentos de aflicción en los que tenés que pensar en que la gloria futura no se compara con el sufrimiento temporal es justamente mirar a Cristo el Señor y seguir su ejemplo. La Biblia nos dice que Él se humilló hasta lo sumo, soportó el dolor y la aflicción más impresionante de toda la historia al cargar sobre sí mismo toda la ira que nuestros pecados merecían y dar su vida hasta la muerte sin claudicar a pesar de todo lo que sufrió. Pero luego de resucitar al tercer día, recibió del Padre el más alto honor, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es solamente el ejemplo de Cristo el que puede fortalecer tu vida incluso en los momentos de mayor angustia y dolor. Mi pregunta es, ¿estás siguiendo sus pisadas? ¿Estás mirando a Él? Si no lo estabas haciendo, te animo a que por medio de la fe mires a Cristo para que su obra humilde y fiel se fortalezca tu corazón por medio de eso y te lleve a actuar de la misma manera. Finalmente, la última enseñanza que el pasaje nos da es que el creyente que sufre aflicciones en su vida debe poner su mirada en lo eterno y no en lo temporal. El pasaje concluye con una declaración muy interesante en este último versículo. Versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El pedido ahora pasa por no mirar unas cosas y sí mirar otras cosas. En el original la palabra mirar es scopeo, que es una manera figurada de hablar de considerar, de prestar mucha atención. ¿Qué cosas debe considerar atentamente el creyente y qué cosas no? Bueno, el pasaje nos dice
que debe prestar atención a lo que no se ve y hacer lo contrario con lo que se ve. Mirar lo que no se ve y no mirar lo que se ve. Y sé que es difícil entender, ¿no? Esto. ¿Qué sería lo que se ve y qué sería lo que no se ve? Bueno, de acuerdo al contexto, lo que se ve serían las aflicciones y luchas por causa de Cristo. Y lo que no se ve, lo que no vemos ahora, es el peso de la gloria venidera que se va a manifestar en el futuro. Entonces, pensando a partir del contexto esto, lo que el pasaje presenta es la tercera enseñanza de cómo logra el creyente mantenerse firme sin desmayar, incluso en los momentos de aflicción. ¿Cómo lo hace? Considerando con mucha atención lo que espera en el futuro y abstenerse de que sea lo que ve, lo que maneje o guíe su vida. O sea que el apóstol está dando el siguiente precepto: no pongan su mirada en las aflicciones que tienen por causa de Cristo, sino en lo que vendrá cuando Cristo regrese. ¿Por qué sería sabio? ¿Por qué es sabio actuar de esa manera? No mirar lo que está pasando en este momento, sino mirar la eternidad. Justamente el pasaje da la razón, porque las cosas que se ven son temporales y las cosas que no se ven son eternas. Las situaciones duras que un creyente puede vivir, aunque sean las más duras que te podés imaginar, tienen fecha de vencimiento. Tarde o temprano se acaban, pero la gloria más hermosa que van a vivir los creyentes serán para siempre. Para siempre. Tenés que convencer a tu corazón y creer a esta verdad. Pastor, no sabés lo que me toca vivir. No, quizás no lo sé, quizás no estoy en tus zapatos, pero sí puedo decirte algo con seguridad, que eso que estás viviendo tarde o temprano se va a acabar. Ya sea porque mueras, ya sea porque pase, ya sea por lo que sea, tarde o temprano tiene fecha de vencimiento. Pero también la verdad que puedo decirte por medio de este texto es que la gloria abundante y gloriosa que espera por ser fiel a Dios van a ser cosas eternas. Y son en esas que tenés que poner tu mirada y no quedarte simplemente con lo que estás viendo en este momento. Los cristianos por siglos vieron a esta verdad como algo esencial, especialmente la iglesia perseguida de los primeros siglos. Esta verdad fue lo que los fortaleció. Las persecuciones que por muchos años tuvieron que padecer, las torturas y la muerte solo pudieron ser soportadas pensando que el futuro sería algo glorioso y eterno. Todavía sigue siendo una verdad que anima a muchos hermanos que viven en situaciones de persecución, como en varios países en Oriente, o en aquellos que deciden ir a misionar a esos lugares. Ahora, lamentablemente, lo que para esos cristianos de otras épocas y de hoy, pero en otros contextos, es una forma de aliento para una gran cantidad de evangélicos, hoy por hoy en naciones de Occidente, es una amonestación directa. ¿Por qué? Porque debido a la situación cómoda, con poca persecución, muchos viven relajados y solo pensando en lo temporal y lo terrenal. Aquel que quiere dejar de servir lo define y ya dice, no, ya no voy a servir más. Bueno, hay gente en el mundo evangélico que va a una iglesia, va y ya no le gustó el color de la camisa del pastor, dijo, no, un color no me gusta, y ya se va a otra iglesia. De hecho, pensar en congregar fielmente y usar los dones para el beneficio de los demás pareciera ser más bien la excepción a la regla que la regla entre los cristianos evangélicos. Creyentes fieles y que sirven a la iglesia parecieran ser una especie de extinción en este tiempo, en el contexto de iglesia de nuestro país y de nuestra región. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, creo que una de las causas es no atender a esta exhortación. En vez de mirar lo que no se ve, prestan atención a lo que se ve. Pero dejando de lado eso, ¿no? A veces
cuando pensamos, ¿no?, en la situación, en el contexto de iglesia evangélica de hoy por hoy, nosotros decimos, bueno, pero eso pasa, sí, en esas iglesias que no se predica la verdad. Sí, eso pasa en tal lugar, predicadores de tal y de tal cosa. Pero yo me pregunto en vos, que vas a una iglesia donde se predica la verdad, realmente, ¿cómo es tu esfuerzo por seguir a Cristo? Realmente, vos que no vivís en un contexto de persecución como otros hermanos, a vos que no te van a colgar de un palo, te van a llenar de brea y te van a prender fuego como le pasó años atrás. ¿Cómo es con vos? A vos que no te van a meter tal vez preso, no te van a llevar una horca, no te van a cortar la cabeza, quizá como hace años atrás pasaba a otros hermanos por decir Jesucristo es el Señor. A vos que quizás solamente porque te duele un poquito la pierna ya dudás si Dios te ama o no. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cuál es la causa, el motivo, la razón para que en tu caso seas tan débil como para no seguir fielmente a Dios? ¿Por qué te cuesta tanto no decaer y prestarle más atención a tu aflicción que a la gloria futura? ¿Por qué? Creo que el motivo más importante por el cual te cuesta tanto servir fielmente al Señor y servirle con fidelidad, estar dispuesto a sacrificar tu vida por su causa y por su gloria, es que has descuidado la fe. Hermanos, los creyentes deben vivir por fe y no por vista. 2 Corintios 5:7 lo dice, por fe andamos, no por vista. ¿Por qué? Porque la fe lo que nos convence a prestar atención a lo que no se ve. Es por medio de la fe que podemos ver lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe, menciona Hebreos 11:8, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar del que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es tener fe. Confiar de que Dios le dijo que salga, eso hizo falta. No saber el destino, no importa. Dios me dijo, ya está. Si Dios lo dijo, puedo confiar en Él. Eso es fe. Por la fe, dice luego, conforme a la fe, versículo 13, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo. ¿Por qué pudieron saludar lo que todavía no habían visto? Porque creyeron, porque tuvieron fe. Tu problema no es que tu aflicción sea muy grande o muy chica, tu problema es que no tenés fe. Porque si Dios te ha dicho que no te va a abandonar, ¿qué más necesitas para confiar en Él? ¿Cuál es el motivo para quejarte por la situación que estás pasando? ¿Hay razón para quejarte todo el tiempo por lo que te toca vivir? Sabiendo de que Dios te ama y que te ha dado todo lo que necesitabas para tu vida. Hay razón para dudar de Él. Hay razón para decir, ya no quiero seguir adelante si esto no cambia. El problema no es de Dios, el problema es tu falta de fe en Él. La fe no depende de lo que sentís o de lo que te pasa temporalmente, sino en obedecer a Dios que te dice por medio de su palabra algo. Por eso tenés que creer, porque justamente lo que Él te dice es la verdad. La fe no depende de tu contexto, la fe depende de lo que Dios dice. Un pastor dijo una vez que fe es creer que las cosas son como Dios dice que son. ¿Tu deseo es seguir al Señor con más firmeza? ¿Seguirle con más fidelidad? ¿Querés estar dispuesto a servir con mayor compromiso en la iglesia local? Bueno, debes considerar y creer
que aunque tu parte física se gaste en esa labor, tu interior se va renovando. Tenés que recordar y tener plena confianza en que el Señor dijo que todas las aflicciones que vengan producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria para el futuro. Y finalmente, por medio de la fe, tenés que poner tu mirada espiritual en lo eterno y no en las aflicciones temporales. Si pones atención a esto y lo crees de todo corazón, seguramente a medida que pase el tiempo vas a poder darle más la gloria a Dios, porque pase lo que pase, habrás avanzado en la senda que Él dejó marcada para que siga. La pregunta que nos queda para cada uno es, aquí hizo el Señor Jesús, pero cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Este pasaje también presenta algo importante para que reflexione el que todavía está sin Cristo. Un día vas a estar delante de Dios y Él te va a juzgar. Si tu vida recibió la salvación antes de ese juicio, las recompensas serán de acuerdo a tu fidelidad, lo hemos visto hoy. Pero si no te arrepentiste y creíste en el Evangelio, no te espera ninguna herencia gloriosa. Solo te espera una recompensa, pero una recompensa a causa de tu rebelión a Dios y tu rechazo al mensaje de salvación, que es la condenación eterna, pagando eternamente en el infierno por todos tus pecados. Esa es la recompensa que puedes esperar si rechazás el mensaje de la salvación, si rechazás a Cristo. Pero el Evangelio asegura una verdad, una buena noticia, que en Cristo hay perdón. Que Él vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió en la cruz soportando la ira de Dios, fue sepultado y resucitó al tercer día con poder. Su sacrificio para vos es tu única esperanza que tenés de escapar el juicio que le espera a todos los que han rechazado a Dios y al Evangelio. Pero su promesa es que si hoy te humillás ante su presencia, si le pedís perdón por todos tus pecados y ponés toda tu confianza en Jesús, podés recibir la salvación y la vida eterna hoy mismo. Que estemos hablando mucho hoy sobre la gloria futura no quiere decir que todavía te quede mucho tiempo en este mundo. La Biblia dice en 2 Corintios 6:3, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Mañana puede ser muy tarde. No pospongas más este asunto. Vení hoy a Jesús. Oremos. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra que nos anima, nos consuela, fortalece nuestra vida a pensar en estas verdades que nos han dado tu palabra. Que pueda fortalecer el corazón de mis hermanos y engendrar fe en los aquellos que están debilitados, aquellos que están desanimados. Fortalecer los corazones de cada uno. Y si alguien que hoy no te conoce y está en este lugar, pueda recibir la salvación que solamente hay en Cristo. Bendecí este tiempo final de alabanza y que pueda ser exaltado por toda la iglesia. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.